Muchas gracias. Yo voy a entrar en cuatro hitos del planteamiento que se ha hecho. El primero, sobre la cuestión de género, compartir totalmente lo que señala el informe, pero matizar e ir un poco más allá, ¿no? Yo creo que este año hemos vivido ciertos repuntes, lo dicen los medios, lo dicen algunos expertos, de la violencia transfóbica y la violencia homofóbica, y yo creo que cuando hablamos de patriarcado no hablamos de patriarcado, solo hablamos de heteropatriarcado. Y creo que hemos señalado mucho la violencia de género en lo que tiene que ver con la violencia hacia la mujer, pero esa violencia de género también toca a otros colectivos de manera importante, y creo que merecería la pena que la radiografía que se hace desde el Consejo también tuviera en cuenta eso, ¿no? En segundo lugar, yo creo que el señor Maillo, el portavoz de Izquierda Unida, señala muy bien algo que debería formar parte de los informes, ¿no? Y es la concentración que se da, una concentración que ha aumentado en todos los sectores, pero también en el sector de la comunicación. Es decir, yo creo que no estaría mal que los informes incluyeran cuáles son los verdaderos propietarios y cuáles son los cruces de propiedad que se dan entre medios de comunicación, porque al final veremos cuáles son los oligopolios reales que existen y cuando hablamos de pluralismo a qué nos referimos. Yo creo que, pero creo que incluso aquí también mi crítica va también un poco más allá. Yo creo que necesitamos, y rogaría que se hiciera un informe que evalúe el impacto de la financiación pública sobre algunos medios de comunicación. Es decir, yo creo que sobre prensa escrita creo que está claro que se han dicho muchas cosas y cada vez está más claro que la crisis del periódico papel está muy asociado a la ausencia de ventas y se mantienen algunos vía financiación pública, vía financiación encubierta, pero sobre los medios de comunicación audiovisual también. Es decir, yo creo que a mí me gustaría saber qué balance tenemos de la financiación vía publicidad de diputaciones, ayuntamientos y de la propia Junta de Andalucía sobre los medios de comunicación. Y obtendríamos seguramente resultados muy curiosos cuando hablamos del pluralismo político. Seguramente muy curioso. Tercera cosa. Estoy totalmente de acuerdo con el señor Maillo que cuando hablamos, yo creo que a mí me ha parecido una parte curiosa del informe y muy seductora que planteemos el tema de la protección de menores y de nuevas formas de publicidad con impacto negativo, que son formas quizás más sutiles porque la sociedad tiene menos prevención sobre eso, pero sí creo que hay que señalar a los anunciantes. A los anunciantes. Yo creo que debería formar parte de, no sé si de la campaña de la manera más explícita, pero al menos implícitamente habría que ver cómo incidir sobre ello. Y después yo creo que se ha señalado también antes, yo creo que porque el señor Maillo y yo hemos formado parte de equipos directivos de centros de secundaria y hemos visto algunas campañas concretas, los efectos, y hemos trabajado con el alumnado a algunas de estas cuestiones también, ¿no? Y yo creo que las campañas sobre alumnos tienen efecto, sobre todo sobre algunos alumnos y sobre algunas franjas de edad, y son interesantes promoverlas. Pero creo que al final en los centros educativos hay que trabajar de manera comunitaria, y eso significa que hay que implicar a los padres. Y el problema que tenemos, y yo lo quería señalar, es que al final trabajas con dos tipos de padres. Con los padres que son funcionarios y funcionarios estables, o con los padres que están desempleados. Con los padres que están trabajando en el sector privado, con el nivel de precariedad que existe, es imposible trabajar. Y en algún informe eso tiene, hoy implicar a los padres en los centros de enseñanza es muy difícil por la precariedad laboral. Entonces, trabajar de manera comunitaria el aprendizaje sobre cómo utilizar los medios, las redes, etcétera, se nos complica por la realidad de este mercado laboral, y alguna crítica debería aparecer, aunque sea de manera implícita, pero creo que es la forma, es decir, o implicamos a padres o el aprendizaje tiene más riesgo en determinadas edades, ¿no? Y creo que ya está. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor Rodríguez. En representación del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor García.